Muy bien. Hablando de represores, el señor ¿cómo se llama? Humberto López, ¿no? Es un represor que además se dedica desde la televisión a amedrentar no solo a opositores con nombre y apellido, sino a la población en general. En este caso, están hablando de devolver a prisión a los que liberaron y también, como hubo una manifestación en Río Cauto, a los que estén protestando por la luz, por la falta de agua, por lo que vale la pena protestar en cualquier lugar del mundo. Es normal que protesten, ¿no? Pero ellos, miren el tipo de amenazas que hacen. De 2 a 5 años de privación de libertad para quien provoque un desorden público utilizando las redes sociales. Efectivamente. En resumen, ¿es eso? Es esa la sanción que tiene prevista el Código Penal. Vamos a ver, algunas personas han preguntado por la difamación de organizaciones, de instituciones, porque pudiera estarse violando el derecho de alguien, pero también ese alguien está en un lugar y ya entonces ahí el efecto no es solo para mí, sino también para la institución en la que yo me encontraba. A ver, ya no puede solo criticar a las figuras, que está el delito de desacato, que incluye no solo al presidente, a los miembros del buró político, etcétera, sino a la institución. O sea, el INIT no puede escribir, a lo mejor... Después del último Código Penal no ha quedado para la disidencia o para los opositores o para los manifestantes civiles, que no ha quedado un solo resquicio por el que no haya algún tipo de pena. Esa es una de las razones por la que en un informe de protestas que hacemos mensualmente está comprendido todo, está comprendido lo que tú escribas en las redes sociales, incluso lo que tú puedas decir en WhatsApp. Hay una persona que por escribir en WhatsApp o poner un meme en WhatsApp sobre un dirigente, lo estaban procesando. O sea que no queda casi nada. Y este señor es un equivalente de lo que pasó, por ejemplo, con el genocidio en Ruanda, que hubo 2 locutores de radio que fueron condenados por la Corte Penal Internacional, por incitar al odio, incitar a la violencia, y este señor constantemente incita a la violencia y, ¿cómo decirte? El expediente de él en represores es así, porque además lo vamos renovando, lo vamos... No, además, todos estos extremos siempre ha existido, lo que ahora los han codificado y requetecodificado. De hecho, el delito de propaganda enemiga, que antes el máximo era 8 años, ahora creo que son 15, porque dice que se usa las redes sociales, etcétera, etcétera. Yo no sé si tú recuerdas en La Cabaña un personaje que le decían el soñador, que era por ahí tenía el nombre del soñador, ahora ya no lo recuerdo, que es un tipo que estaba condenado a 9 meses de prisión porque había soñado que Fidel se había muerto. Oh, yo oí ¿no? de ese caso. ¿Te acuerdas de ese caso, no? Sí. Y había una galera entera de ojalateros, que yo creía que eran gente que vendía hojalata. Mira, ojalá que le pase esto, ojalá que pase lo otro, ojalá que esto se caiga. O sea, es un delito de lesa interjección, ¿no? Sí. Absolutamente enloquecida. Pero ahora este señor se dedica desde la televisión. Bueno, y ahora yo digo, este señor mañana se cae el régimen y él dice, yo recibía órdenes. Bueno, lo desprestigia como periodista, que no lo es, o como abogado, pero ¿es una justificación el yo recibía órdenes? No es justificación. Juan Antonio creo que te puede hablar. No, eso desde el juicio de Nuremberg a los nazis, que acudieron a Nuremberg diciendo, bueno, las leyes, yo lo que hacía era cumplir las leyes que había en Alemania. Esa era la soberanía alemana y las leyes de Alemania. Y eso lo decían los fiscales, eso lo decían, por supuesto, los perpetradores de crímenes directos en campos de concentración, y todos querían, los propagandistas, que también eran... Los Goebbels. Y eso, desde aquel momento se dijo, no, hay crímenes que no pueden ser justificados simplemente diciendo que hay una cadena de mando, que hay leyes que amparan todo eso, porque a partir de entonces incluso vino toda una jurisprudencia internacional, como es la propia Declaración Universal de Derechos Humanos, que ya establece esto es inviolable, esto es inviolable, esto es inviolable, esto es inviolable. Incluso el término de universal, Declaración Universal de Derechos Humanos, es para especificar que no existen pretextos ni culturales, ni religiosos,
ni políticos Ni de guerra. para violar los derechos humanos. O sea, tú no puedes decir, no, yo violé este derecho porque en mi país la tradición es esta. Sí. O la cultura, no, O son universales. En el caso de los militares, por obediencia debida, que dicen, no, yo estaba obedeciendo órdenes. No, tú no, eso no te justifica en caso de violaciones de derechos humanos. Es lo que me dice que tenemos ahí el expediente acumulativo de Humberto López, Expediente represores. Sí, claro, no era así que le llamaban Sí, ellos en en Cuba. la primaria. En primaria, Te seguía. secundaria y pre, Sí, y te después seguía. se convertía en expediente laboral. Sí, te seguía a ¿No? lo largo de tu vida. Es una cosa tremenda que te persigue hasta el resto de tu vida. Sí, Bueno, tiene- pues este lo tiene también. sí, le manchan el expediente, ¿te acuerdas? Sí. Le manchan Por el cierto, Cao, para hacer justicia, donde hace falta hacer justicia, aprovecho la oportunidad para decir que nosotros empezamos este proyecto, pero hubo precursores, pioneros de un proyecto similar, que fueron los abogados estos que estaba coordinando Willie Allen, represores ID. represores ID, que ellos llevaron ese trabajo durante bastante tiempo. Creo que en alguna medida lo siguen haciendo. Lo que pasa es que lo que introdujimos nosotros era la cuestión de crear una base electrónica de datos, de forma que directamente desde Cuba la gente pudiera denunciar a sus represores. Y una de las cosas que dijimos es, hasta ahora lo que vemos como expresión gráfica de la represión son las fotos de la gente con la cabeza rota, con los golpeados, etcétera. Dele la cámara, dele una vuelta, un giro a la cámara y tome la foto de su represor y mándela con todos los datos y la denuncia. ¿Hay algún caso aquí que se haya logrado llevar a la justicia? Ha habido dos casos que yo recuerde. Uno fue el de el enfermero, Heriberto Mederos, que era el enfermero de Mazorra. Que fue un caso migratorio también, para quitarle la ciudadanía o la residencia. El enfermero del Hospital Psiquiátrico de Mazorra, que le daba En la sala electroshock Carbó servía. a los disidentes. Ese señor hubiera podido recibir hasta 5 años de cárcel y una multa como de $250,000 por haber mentido también en sus papeles de inmigración. Pero murió poco antes de que lo condenaran. Y está el caso de Saúl Santos Ferro, que fue un oficial de la seguridad del Estado en la prisión de Tacotaco, que entonces era Pinar del Río, ahora es Artemisa, que lo vieron en un sedano, le tomaron una foto y a partir de ahí se le inició un proceso y ese hombre estuvo 6 meses preso, tuvo que pagar una multa también y lo enviaron de regreso a Cuba, aunque creo que Cuba lo deportó de nuevo. Vamos a ver ahora si lo reciben. O sea, que está aquí de nuevo. Creo que sí. Saúl Santos Ferro. De Tacotaco. Sí, había otra 5,5, otra cárcel famosa en Pinar del En Río. Pinar del Río, sí. En aquella época. En Tacotaco era donde estaba el ñato. ¿Qué le decían? Le decían el ñato, ¿no? Creo Sí, que... uno de los peores Sí. carceleros de... Terrible, ¿no? No nos toca más que especular y falta una especulación, la de que no den la identidad. ¿Podría pasar eso? ¿De esta persona? Sí. Es posible que pase. O sea, no te digo que ¿Por es qué? muy ¿Qué probable. buscarían no dando la identidad? Bueno, si el Porque hombre... inmigración no tiene que presentarlo ante la fiscalía. Aquí hay una cosa que creo que mencionó el abogado que nos precedió, que es que como parte de este proceso, una vez que a ti te capturan, te pueden ofrecer, en dependencia de la valoración que haya, de qué nivel de acceso a información tú tienes, desde el punto de vista operativo, lo que sea, te pueden ofrecer el tener eso en cuenta y disminuir tu pena o incluso hacer desaparecer tu causa si pasas a colaborar con el FBI, si pasas a colaborar con la CIA, con el Departamento de Inmigración, con el que sea. Si estas personas, en lugar de estarse escondiendo, en lugar de estar diciendo, no, yo no estaba en nada, yo simplemente vivía allá, llegaran de forma, digamos, valiente, decente, honesta, y dijeran, yo allá era esto y esto y esto y esto, estoy dispuesto a denunciar y a colaborar, eso por lo menos sería tenido en cuenta a los efectos del proceso que se le siga. Claro, si el hombre es un criminal, en un caso donde se han cometido asesinatos, ya esa es otra historia. Claro. No, porque primero es un asunto de transparencia, segundo es también pues enviar un mensaje a los que ahora mismo están reprimiendo, defender a las víctimas,
La idea de esta no es ni chivatear, ni crear un comité, un CDR aquí o unos servicios de chivatería en Miami. No. El problema es proteger a los indefensos que están en Cuba, amenazados por tipos como este canalla de la televisión y el otro, y el fiscal, y toda esa caterva de gente que tiene el alma llena de murciélagos, que entonces la gente... Hasta ahora no se puede hacer otra cosa, mientras no se puede hacer otra cosa, que es, digamos, que se la piensen dos veces. Seguro, que se la piensen dos veces o que cada vez haya menos personas dispuestas a prestarse para eso. Está la parte de la comunidad aquí en Miami, o sea, que ha visto a estas personas gozar de impunidad en Cuba, pero además también aquí hasta ahora. Claro. Entonces, yo espero que, teniendo en cuenta el cambio de administración, el equipo de Trump, en el que hay muchas personas que estuvieron aquí en Miami, que conocen la dinámica de esta comunidad, pues entonces esto se convierta en una operación, no solo en una detención de un señor, sino que esto continúe. Y los datos existen, nosotros tenemos los datos, incluso los datos personales de estas personas en récord. Y el FBI tiene una unidad especial con la que hemos colaborado, que se dedica específicamente, no solo para cubanos, sino para casos similares, de gente que son torturadores o violadores de derechos humanos en el exterior, han venido para acá y ellos reciben denuncias, las procesan y las investigan. Sí. Y se ha colaborado con ellos pasando el expediente. Sí, te quería decir que, quisiera repetir cómo pueden las personas denunciar sus casos. Como tenemos una base de datos interactiva, tú entras a represorescubanos.com y encima hay una pestaña que dice denúncielo. Tú entras ahí, pones tu información porque te tienes que responsabilizar con tu denuncia y a partir de ahí pones la información. O sea, no reciben denuncias anónimas. No. Tiene que ser una denuncia seria, no es ahora. No, tienes que poner tu número de teléfono, no se presta, si tienes un email, lo que sea. Represorescubanos.com. Represorescubanos.com. Pestaña, denúncielo. Pinchas ahí y llenas el. Una cuestión que tiene que ver con esto que tú dices. Nosotros desde el principio establecimos algunas normas. Nosotros no damos las direcciones personales de los represores en Cuba para evitar represalias de mutus propios de alguien que quiera, incluso para evitar autoprovocaciones de que ellos mismos vayan y le tiren un cóctel molotov a la casa de la familia y digan después, no, esa es la gente de Miami. Segundo, la cuestión esta de que cualquiera, y eso ocurrió una vez al menos que yo recuerde, una sola vez, cualquiera que se sienta que ha sido maltratado, abusado en esta denuncia que no es justa, usted puede venir a nosotros y nosotros... O sea, el acusado puede protestar. El acusado puede protestar y nosotros reabrimos la investigación a partir de eso. Y la tercera, en Cuba no podemos hacerlo por razones obvias. El que haga una denuncia en Estados Unidos la tiene que traer con un affidavit firmado ante notario, de forma que se responsabilice. Pero ahí veo, a ver, esta es la página, inicio, los represores, identifíquelo, denúncielo, ahí donde está la manita, ahí, ¿no? Ahí. Denúncielo. Pero ahí no necesitas un affidavit. ¿no? Si estás aquí, sí. Si estás aquí, tú tienes que incluirlo ahí. Si tú eres... ¿Cómo tú incluyes un affidavit por...? No. Si el que denuncia es una persona radicada en Estados Unidos, tiene que o traerlo en persona o hacernos llegar un affidavit por vía de... Hasta donde yo recuerdo, Juan Antonio, el affidavit es más bien, creo que es para, si tú quieres que ese caso llegue a las autoridades de los Estados Unidos. Bueno, claro. Si tú quieres procesar ese caso y llevarlo a las autoridades de Estados Unidos, al FBI, a Homeland Security, entonces tú redactas un affidavit y lo firmas y nos lo remites y nosotros lo hacemos llegar. Con la unidad esa que te mencionaba. Lo notarizas además, sí. Ok. Bueno, nada, muchísimas gracias a ustedes y seguiremos los acontecimientos, a ver. Sí. Hay tantas noticias de todo tipo, por supuesto, que preocupan a muchísimas personas, pero le hemos dedicado tiempo a esto porque nos parece justo, porque ahora mismo se está amenazando, intimidando a la población, a los opositores, a todo el mundo dentro de Cuba y eso no lo hace un ente etéreo, son canallas de carne y hueso. Muchísimas gracias a ambos por haber estado aquí con nosotros y cuando regresemos vamos a hablar con un periodista ucraniano
para saber si ellos allá, si los ucranianos creen realmente en el cese al fuego. Volvemos.